Señor les bendiga, hermanos, pues juntos nuevamente en este lugar y pues con unos cambios, ¿verdad? El hermano Eduardo en la alabanza y el hermano Ramón aquí en el micrófono, en el púlpito. Como que no están viendo distorsionado, ¿no? Esta mañana pues el Señor en su misericordia nos permite compartir un poquito la palabra del Señor y es un gozo para mí poder servir al Señor en esta área, en este ministerio. Y pues solamente les pido su paciencia, ¿verdad? Ahorita estaba reflexionando en los niños, cuando los niños quieren agradar a sus papás, ¿verdad? Muchas veces el niño está chiquito y quiere agradar al papá y no haya cómo hacer y hace muchas ahí maromas, fiestas y algarabías queriendo agradar al papá. Y conforme el niño va creciendo y va conociendo lo que al papá le agrada, la enseñanza del papá, pues el niño va mejorando en aquellas cosas que sabe que le agradan al padre. Y así me siento ahorita, ¿no? Al principio, en las predicaciones, pues no ha habido muchas ocasiones en mi vida en que he estado compartiendo la palabra en una predicación. Entonces espero agradar a mi Señor. ¿Cómo? Pues para la gloria de Él. Me preguntaba mi hermano ahorita que si ya estaba listo. No estoy listo. El Señor sí está listo. Siento ese huequito en el estómago, aunque no lo crean, en esta pancita hay un hueco. Entonces vamos a dejarle al Señor que tome control y esperemos que el Señor nos quite eso, ¿verdad? Pero estamos aquí, pues, todos venimos a agradar al Señor de alguna forma. Sabemos que es el día del Señor y que venimos a agradarle a Él y a alabarle a Él como hemos cantado, ¿verdad? Vine a alabar a Dios, ¿no es cierto, hermano? Bueno, pues a mí me toca ahora compartir la palabra y a ustedes les toca escuchar, así es que alabemos al Señor haciendo lo que a cada quien nos corresponde. Muy bien, retomamos el estudio entonces. Nuestro hermano Eduardo estuvo compartiendo la introducción a Colosenses, esta carta de Pablo hacia Colosas, y lo dividió en tres partes. Bueno, realmente falta en el último punto del 4-6 y en la primera parte del 1 al 14, como tenemos ahí en el bosquejo. Los primeros 14 versículos son de introducción y los últimos versículos después del 4-6 es la salutación y la despedida de Pablo, ¿no? Pero básicamente la epístola la dividimos o se divide en tres secciones. Estuvimos viendo la sección doctrinal, Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 2:7. Estuvimos viendo la sección apologética, de Colosenses 2:8 al 2, versículo 8 al 23. Y ya empezamos a ver la sección práctica, Colosenses capítulo 3, versículo 1 hasta el 4:6, donde nuestro hermano Antonio pues compartió la primera parte. La sección práctica, el deber de mostrar la preeminencia de Cristo. La sección práctica que vamos a continuar el día de hoy, ya vimos en el estudio que compartió nuestro hermano Antonio, en la sección práctica, el número 1, la primera parte, viviendo correctamente consigo mismo, Colosenses 3, del 1 al 17, donde estuvimos viendo pensando correctamente, andando correctamente, relacionándonos correctamente, ¿verdad? El conocimiento de la obra del Señor, el entendimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como Pablo empieza la carta en Colosenses, ¿verdad? Ya cuando vimos la doctrina, cuando vimos la apologética, la defensa de la fe, pues nos debe de llevar a algo, a producir algo en nuestras vidas, y esto es pues una respuesta al Evangelio. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Estuvimos viendo que debemos mostrar la preeminencia de Cristo, viviendo correctamente con uno mismo, o sea, en nuestra relación con Dios. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 18, viviendo correctamente en las relaciones pues con las demás personas. Cuando leemos la palabra del Señor y el Señor Jesucristo resume la ley dada por el siervo Moisés al pueblo, la resumió en 2 mandamientos. ¿Se acuerdan? El primero, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor ahí resume la ley de Dios y nos habla de nuestra persona relacionándonos en 2 áreas principales. La primera, una relación vertical con Dios, ¿verdad?
y es lo que estuvimos viendo. Hermano Antonio estuvo compartiendo con nosotros, entendiendo el Evangelio, nos lleva pues a esa respuesta, ¿no?, de relacionarnos con Dios de la manera correcta y para la gloria de Dios. Y vamos a estar viendo también ahora cómo esa relación vertical nos va a llevar también a una relación de manera horizontal, relacionándolo con el prójimo. Y a saber, pues, en esta carta toca 6 grupos, Pablo. 6 grupos, habla de, que vamos a estar viendo ya de manera práctica, habla de los esposos, las esposas, los padres, los hijos, los amos y los esclavos, o para que no se oiga tan así, tan antiguo, los patrones y los empleados, ¿no? Que vamos a estar considerando cómo debe ser nuestra vida práctica, o sea, nuestro deber como iglesia de mostrar la preeminencia de Cristo en nuestras vidas a través de estas relaciones prácticas. Muy bien, entonces, como les decía, nuestro hermano Antonio estuvo compartiendo con nosotros, viviendo correctamente consigo mismo en la relación con Dios, ¿verdad? Lo que tenemos, la relación con Dios. Y pues me toca a mí compartir esta área, esta sección, viviendo correctamente en las relaciones, ¿verdad? Vamos a estar viendo los esposos, los padres y el trabajo, ¿no? Y de ahí también podemos entender el orden que da Dios en las cosas de la vida del creyente. Primero Dios, después el prójimo. Y cuando hablamos del prójimo, primero habla de la esposa, y luego de los hijos, y luego del trabajo. Posteriormente viene la iglesia y todo el mundo, como va a estar compartiendo con nosotros nuestro hermano Eduardo en la parte última de esta sección. Muy bien, vamos a estar viendo nosotros hoy entonces matrimonios transformados, y vamos a estar viendo el día de hoy nada más los versículos 18 y 19 que tiene que ver esa relación como esposos. Y jóvenes, ¿verdad? Esto no los excluye realmente. Es, si piensas un día, ¿verdad? No sé cuál sea tu anhelo, tu deseo, tu corazón al Señor, si servirle a Él como Pablo sirvió, soltero, ¿verdad? Y sirviendo sin estorbo para la gloria de Dios en el área del ministerio, ¿verdad? Porque también los casados sin estorbo debemos servir para la gloria de Dios. O piensas casarte, ¿no? Si piensas casarte en un futuro y estás poniendo tu vida delante del Señor, pues es importante que entiendas de la manera correcta, ¿verdad?, lo que es el matrimonio, y poder así pues glorificar en nombre del Señor. Muy bien, hermanos. Como hemos estado estudiando, Pablo escribe esta epístola a los colosenses en respuesta, pues, en defensa del ataque de falsos maestros que estaban tratando de inculcar, infiltrar dentro de la iglesia, desviar la doctrina, la sana doctrina en lo referente a la suficiencia de Cristo para la salvación y la santificación del creyente. Estos falsos maestros, como hemos estado estudiando, venían con algunas cuestiones doctrinales desviadas y decían que era necesario seguir ciertas experiencias religiosas, experiencias místicas, conocimientos filosóficos, aún abstenerse de ciertas cosas, además de la obra de Cristo, para poder completar nuestra salvación y santificación. Esto era lo que se estaba viendo en aquellos días, en aquellos años, y Pablo pues es el propósito al escribir esta carta, como hemos estado estudiando. Y al igual que ellos, el día de hoy, pues no somos ajenos a esos ataques, ¿verdad? Entonces la carta de Pablo se convierte, pues se vuelve una carta contemporánea para nuestros días, pues nosotros también somos bombardeados, la iglesia, por doctrinas desviadas, por doctrinas que lejos de darle la gloria a Dios, le pretenden robar la gloria a Dios. Y es esa doctrina que enseña que es Jesucristo más buenas obras, o Jesucristo más esta situación mística, ¿no? O Jesucristo más esta experiencia religiosa. De ahí tenemos experiencias desviadas como la obra del Espíritu Santo, esta es la risa santa, y otras muchas cosas, ¿verdad? Que podemos ver en la iglesia contemporánea cómo se ha desviado de la verdad de Dios, y dicen pues que
si eres hijo de Dios y ya recibiste el Espíritu, pues tienes que hablar en lenguas, inclusive te dicen, ¿no? Si no has hablado en lenguas es que no has recibido el Espíritu Santo, ¿no? O necesitas hablar en lenguas porque si no eres salvo. O necesitas bautizarte porque si no, no eres salvo. Es Cristo más la obra de uno. Pero nosotros sabemos en la sana doctrina que la suficiencia de Cristo es pues completa, no necesitamos nada más. En otras palabras, como dijo alguien por ahí, Cristo más nada es igual a todo. No necesitamos nada más, solamente la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos y lo que necesitaron en aquel tiempo también la gente de Colosas era un mejor conocimiento y comprensión del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para entender quiénes somos en Cristo y lo que tenemos ahora en Cristo, para luego entonces vivir en consecuencia de estas verdades, como dice Pablo en Colosenses 3:3, ¿verdad? Vamos a ir ahí a la palabra, Colosenses 3:3. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es nuestra nueva vida ahora en Cristo? Somos nuevas criaturas, somos hechos de nuevo. El Señor en nosotros, el Espíritu Santo, está regenerando nuestra mente, está regenerando por consecuencia nuestra vida a través de la comprensión de la palabra de Dios y su glorioso Evangelio. Por ejemplo, podemos entender nosotros ahora en Cristo que tenemos un nuevo estatus en Dios. Ahora somos hijos adoptados por Dios, pertenecemos a su familia, somos de Él. Y eso lo aprendimos en el Descubra 1 cuando vemos Juan 1:12, ¿verdad? Porque a los suyos vino, dice, los suyos lo rechazaron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ir entendiendo estas verdades nos da una nueva posición en Cristo y entendemos ahora nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Gálatas 2:20, ¿qué dice la Escritura? Gálatas 2:20, dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Andamos ahora en el Espíritu? ¿O somos llamados de andar en el Espíritu? Andar en la obediencia a la palabra del Señor y no siguiendo la concupiscencia de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pertenecemos a la iglesia del Señor. Hemos sido llamados por el Señor a salir del mundo, de la filosofía, la forma de pensamiento del mundo, para ingresarnos ahora a un cuerpo nuevo, que es la iglesia, los llamados a salir fuera, pero no para vivir ahora como te dé la gana, ni para andar viviendo el cristianismo de la manera como se ha dicho mucho, como el llanero solitario, ¿no? Apartados. Si vas a vivir la palabra del Señor, tienes que tener un conocimiento pues pleno de la Escritura, un panorama completo de la Escritura, para que comprobemos cuál sea la voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor para nuestras vidas. No podemos decir que estamos viviendo la voluntad de Dios si solamente conocemos los 10 mandamientos, o si estamos tratando los 10 mandamientos, porque a la verdad los 10 mandamientos tratan con la situación moral de las personas, pero hay muchos principios y muchos otros aspectos en el Evangelio que necesitamos conocer. Por ejemplo, platicaba con un amigo y me decía que él vivía el cristianismo a su manera, que él se congregaba con su familia y él lo vivía pues haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios?, le decía, si no la conoces completamente. Pero es que lo que conozco es lo que hago, dice. Pues sí, pero necesitas conocer toda la voluntad del Señor para que puedas ahora sí pues conocerla y poderla hacer. Porque si la conocieras, entenderías, por ejemplo, que la Escritura nos manda a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tú no puedes vivir apartado del cuerpo de Cristo. Si la conocieras, entenderías que el Espíritu Santo da los dones a cada uno a como Él le place, pero no para tu servicio, sino ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde han de funcionar estos dones? En la iglesia. Entonces necesitamos tener un panorama completo de la palabra del Señor, y venimos ahora a entender entonces
¿Cómo podemos defendernos del error? Pues conociendo el original. Si conocemos bien el original, podremos detectar cualquier cambio o falla en el error, en alguna doctrina falsa, ¿verdad? Entonces, ahora pertenecemos a la iglesia de Dios, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva perspectiva, un nuevo conocimiento, entendimiento del Evangelio, somos salvos por gracia, y esto debe repercutir en nuestras vidas, pues como hemos estado estudiando, pues de la siguiente manera. En otras palabras, tenemos ahora un nuevo eje alrededor del cual debemos girar nuestras vidas, o sea, ser gobernados por la paz de Cristo, obedecer la voluntad de Cristo, como hemos visto en pasados estudios, estuvo con nuestro hermano Antonio compartiendo, ¿verdad?, esa relación individual cada uno con el Señor, y como creyentes debemos mostrar la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como estábamos viendo en el bosquejo, ¿verdad?, viviendo correctamente consigo mismo y viviendo correctamente en las relaciones. Y estuvimos viendo, pensando cómo vamos a vivir correctamente las relaciones, según el capítulo 3 que hemos estudiado, pensando correctamente, nuestro pensamiento, la gloria de Dios, pensando en la Escritura, andando correctamente y relacionándonos correctamente. El comprender estas verdades debe repercutir no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con el prójimo, principalmente, como vamos a ver el día de hoy, con nuestras parejas y nuestros hijos, como estaremos viendo pues en esta sección práctica de la epístola. Amén, hermanos. Vamos entonces a continuar a partir de aquí viendo el versículo 18, 19, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque sin Él, pues en vano venimos y en vano nos esforzamos si el Señor no nos edifica. Vamos a orar y pedirle al Señor. Padre Santo, Señor, te alabamos esta mañana con gozo en nuestro corazón. Señor, pues al estudiar tu palabra, te revelas a nosotros y podemos entender y conocer, Señor, el propósito que tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Señor, el propósito más excelso es darte la gloria a ti en todas las cosas. Y este día, Señor, que el mundo celebra fiestas, concursos, juegos, nosotros podemos estar aquí juntos celebrando tu santo nombre, tu grandeza y tu poder, tu misericordia. Señor, reconocemos tu santidad, tu grandeza, tu poder. Y nos humillamos, Señor, ante tu presencia esta mañana. Nos humillamos dándote gracias por tu amor y misericordia, y reconociendo también nuestra condición pecaminosa. Nos acercamos a ti con temor y con temblor, clamando por tu Santo Espíritu, Señor, clamando por tu perdón. Señor, que en nuestra mente y en nuestro corazón exista la convicción de tu perdón, pues tu palabra, que es verdadera y que es fiel, lo declara, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre Santo, queremos vivir nuestra vida para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, tu consejo, tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a profundizar en lo que tú tienes y en lo que tú quieres para nosotros, para nuestras vidas. Toma control en esta hora, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a meditar en esta verdad tan importante que es la relación con el prójimo. Y en esta hora, Señor, que estudiaremos la relación entre esposos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de pasar al versículo 18 y 19 así directamente, quisiera hacer un análisis o una reflexión de lo que es el matrimonio, de cuál es el propósito de Dios para el matrimonio. Y esto lo podemos hacer al estudiar cartas como Colosenses y mirar pues que Pablo pone esta relación tan importante en medio de algo que él quiere que la iglesia entienda. Debemos dar la preeminencia a Cristo en todas las cosas que hacemos.
Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, esta área tan importante del matrimonio está inmersa en esta carta y con un propósito, ¿verdad? Poderle dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos precisamente cuando las ventajas de estudiar la Escritura precisamente versículo por versículo, entonces nos permite considerar cada texto dentro de su propio contexto y así no perdernos de lo que el Señor nos quiere mostrar en su sentido más amplio. Pues, como se dice por ahí, ¿verdad? Hay gente que saca el texto de su contexto y hace un pretexto, ¿verdad? Un pretexto para las cosas. Hacen que la Escritura no sea una exégesis, no hacen una exégesis de la Escritura, sino que hacen una eisegesis, o sea, hacen que la Escritura apoye lo que ellos quieren que apoye. Pero nosotros vamos a considerar y tratar de ver lo que nos está diciendo la Escritura. Aunque aquí Pablo nos está dando un consejo y nos está dando la sabiduría de Dios en la relación que tiene que ver con los esposos, no solamente se limita a eso, realmente la Escritura nos habla de más cosas. Solamente aquí Pablo trata unos pequeños detalles, pero hay otros pasajes paralelos que nos dan una comprensión más clara de lo que esto debe ser. Y no solamente a veces pasajes específicos que habla de esposos y esposas, sino que cuando relacionamos, hacemos una conexión entre el matrimonio y el Evangelio, el matrimonio y Jesucristo, podemos entender de lo que verdaderamente Dios quiere que el matrimonio sea. Por ejemplo, podemos ver que Pablo no era un consejero matrimonial o familiar, que está como los consejeros hoy, ¿verdad? Que se meten con las filosofías del mundo, tratando de buscar pues la situación benévola o la situación favorable dentro de la relación matrimonial, sino que la Escritura nos muestra, y Pablo mismo nos declara, ¿verdad?, que él es un siervo de Cristo, un mensajero del Señor, sino que era principalmente un ministro del Evangelio, que está tratando de mostrarnos las implicaciones prácticas que este Evangelio debe provocar en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo quiere hacer con nosotros a través de esta carta de Colosenses, que entendamos que el conocer el Evangelio, entender quiénes somos en Cristo, la preeminencia que debe haber en Cristo en nuestras vidas, debe de tener o conlleva un impacto en nuestras vidas, las implicaciones prácticas a las cuales debemos aterrizar la palabra del Señor. Como les decía, si pasamos por alto la conexión entre Cristo, el Evangelio y nuestro matrimonio, perderemos de vista el aspecto más importante de nuestra relación matrimonial y no tendremos ni idea de cómo debemos relacionarlos con nuestro cónyuge en el marco de esta relación. Por ejemplo, hermanos, cuando nos casamos, ¿veníamos al matrimonio con un conocimiento claro de lo que era? ¿Nos explicaron nuestros padres o nos explicaron, no sé, los que nos casamos en la Iglesia Católica, el sacerdote, en las pláticas prematrimoniales de lo que esto era? Pues realmente nos hicieron unos señalamientos. Y nos da la sociedad, y podemos ver en la sociedad, como en los spots televisivos, en revistas, en documentales, el mundo, la filosofía del mundo tiene una idea de lo que es o lo que debe ser el matrimonio. Existe en el mundo una filosofía, una forma de pensamiento conocida que es el humanismo, el cual busca pues el bienestar de cada ser humano. Y como todo ser humano que se relaciona en el matrimonio, también busca pues las cosas favorables dentro del matrimonio. ¿Pero es esto el matrimonio? Para empezar, ¿quién es el diseñador del matrimonio? A través de la historia se han visto múltiples casos de relaciones entre hombres y mujeres, o sea, entre los sexos. Se ha visto cosas como la poligamia, se ha visto cosas como la homosexualidad, ¿verdad? En ciertas culturas hasta es permitida. ¿Es esto correcto? Y pensando en esto, en la filosofía, en tu filosofía, porque todos a final de cuentas tenemos una cosmovisión.
del mundo, de ver las cosas. Todos tenemos una cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu estándar de valores con las cuales puedas medir tu matrimonio? O jóvenes, ¿cuál es tu estándar de valores o perspectiva de lo que tienes de lo que es un matrimonio? Y bajo estas perspectivas, ¿cómo está tu matrimonio el día de hoy? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo está la sociedad, los matrimonios de la sociedad? Ciertamente se dice que el matrimonio es la célula de la sociedad, la familia, ¿no? La familia es la célula de la sociedad y por consecuente el matrimonio vendría siendo el núcleo, o también la célula de la familia. El matrimonio es la célula de la familia es la célula de la sociedad. ¿Cómo está tu matrimonio, hermano? Cuando leemos en el Evangelio, cuando el Señor comparte la idea del matrimonio que es para toda la vida y le explica, pues, le preguntan al Señor que si es lícito el divorcio, o le preguntan, no, este pasaje en la Escritura donde los discípulos, al entender lo que era el matrimonio y el Señor les explica, los discípulos contestan de una manera tremenda, ¿no? Ante el entendimiento de lo que es el matrimonio, y eso que el Señor solamente les habló de un aspecto, que el matrimonio era para toda la vida. Y le preguntan, ¿y por qué Moisés entonces dio carta de divorcio? Y él les dice, por la dureza de su corazón. Pero en el principio esto no fue así, sino que Dios quiere que sea una relación, pues, hasta que la muerte los separe, dice. Y entonces dicen los discípulos, no, pues, ¿qué cosas? Pues, ¿quién va a querer casarse así, verdad? Sobre todo a la luz contemporánea, donde ya casi cuando van al matrimonio, cuando nos casamos, en el registro civil, junto con el acta de matrimonio viene por atrás, ya les falta, ya no tardan en poner un acta de divorcio, por si las cosas no funcionan, ¿no? Y si los discípulos, ante la idea de que el matrimonio es para toda la vida, dijeron que era difícil esto, entonces, ¿cómo es el matrimonio considerando las demás cosas que vamos a ver hoy? Si lo hubieras sabido, ¿te hubieras casado? ¿Nos hubiéramos casado? Yo cuando tuve la despedida de soltero, todos me decían que no me casara. Había casados, divorciados, solterones, casados, vueltos a casar. Y todos me decían una cosa, no te cases. Pero pues ahí está el dicho, ¿verdad? Que puede más el cabello de una mujer que una yunta de bueyes. Está más fuerte. Y no hubo cosa que me hiciera desistir de casarme con mi esposa. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque ahora he entendido lo que es el matrimonio. Y ahora que estuve estudiando esto me dolieron mucho la cabeza. Y puedo darle gracias a Dios de que me ha permitido perseverar en esta relación tan hermosa que es el matrimonio, pero que conlleva una serie de cosas, de responsabilidades, es cierto, privilegios, pero también responsabilidades. Entonces, a la luz de que tú entiendes que debe ser el matrimonio, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Está bien? ¿Te sientes satisfecho? ¿O estás apretado ahí, no sabes cómo salir de ahí? Y comentábamos en la reunión de matrimonios este viernes, ¿verdad? Estar casados, ¿qué dice el mundo? Es como 5 minutos, ¿verdad? ¿Cómo te ha parecido tantos años de casado? Como 5 minutos o 15, pero debajo del agua, contestan otros, ¿no? ¿Ha sido difícil? Pues hermano, como vamos a ver hoy en la palabra del Señor, entendiendo lo que es el propósito del matrimonio, nos vamos a dar cuenta que no importa, tú no importas, tú no eres la parte central de tu matrimonio. Uno no es el eje por el cual debe girar las cosas. Realmente vamos a entender cuál es el propósito del matrimonio y al considerarlo, que Dios nos ayude para ahora entonces sí, con esa perspectiva, con la perspectiva de Dios, poder soportarnos, respetarnos, amarnos, perdonarnos, entendernos unos a otros. Me refiero a su esposo con su esposa y a su esposa con su esposo, ¿no? Entre ellos. A la luz de lo que la palabra de Dios enseña, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Según Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Vamos a ir a este pasaje.
Y créanme, hermanos, que si pasamos directamente a lo que es este pasaje, nos vamos a perder realmente, nos vamos a perder de las implicaciones y de la importancia que esto tiene. Por eso es importante entender el propósito del matrimonio. Efesios 5, versículos 25 al 32. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí Pablo nos está haciendo una comparación. Está comparando el matrimonio como un modelo, ¿verdad? Como un ejemplo de lo que debería ser o lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Lo que debería ser la relación de Cristo con la iglesia. Y es interesante ver aquí, ¿verdad?, que siempre que usamos una analogía, tratamos de explicar cierto aspecto importante de otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos del reino espiritual, usamos cuestiones humanas, o de este mundo, para dar a entender una verdad espiritual de Dios. En este caso, ¿cuál sería el original y cuál sería la figura? El original es el matrimonio, y así debe ser la relación de Cristo con la iglesia, o el original es la relación de Cristo con la iglesia, y así debería ser el matrimonio. Pues esta última, ¿verdad? Realmente hay un misterio ahí. Pablo dice, lo está diciendo en el versículo 32: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No respecto del matrimonio, sino respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es este misterio, hermano? ¿Cuál es el misterio al que Pablo se está refiriendo? Y es importante que lo entendamos. Y está haciendo referencia a Génesis 2:24. El versículo 31 hace referencia a Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De aquí vemos principalmente que el que instituye el matrimonio es Dios mismo. Dios lo instituye, y lo instituye con un propósito. Desde el principio lo da, la relación entre hombre y mujer. Una relación entre hombre y mujer, y no entre dos del mismo sexo, como ahora está distorsionado, ¿verdad?, en nuestros días. Y luego, el matrimonio no solamente es entre personas de diferente sexo, sino que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, dos personas, no 5 o 6 o 3, o como ciertas religiones en el norte de Norteamérica, que le permite al hombre tener varias esposas, o le permitía, no sé si todavía esté vigente eso. Y hacíamos burla, ¿verdad?, en la huerta de Celita, cuando vimos un gallo que se acostó y que todas las gallinas se echaron a su alrededor, y dijimos, ese gallo es un gallo mormón, ¿verdad? Mirábamos como gallo mormón. ¿Por qué? Porque tenía el gallo con varias gallinas a su alrededor. Pero no, el matrimonio realmente es entre un hombre y una mujer, y de diferente sexo, ¿da? Implícito. Y hoy día la convivencia esta que se acaba de aceptar en México sobre las parejas homosexuales, y que ya se ha permitido, la degradación a la que la sociedad está corriendo por alejarse de la palabra de Dios o de las verdades de Dios,
Que no nos extrañe, hermanos, al rato más adelante, en la distorsión de la sociedad, que vayan a pretender también legalizar la convivencia matrimonial o familiar entre varias personas del mismo sexo o de diferente sexo. Tal vez un hombre con un homosexual y con una mujer, o no sé, imagínense qué distorsión se les puede ocurrir, ¿verdad? Mirábamos también, y cuando estudiamos, se descubra uno, y vemos que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsa del huerto, y pues dice para qué, dice para que no tengan acceso al árbol de la vida, no vaya a ser que coman y vivan para siempre, dice, ¿verdad? Y reflexionábamos en el estudio de Descubra, ¿qué pasaría aquella persona mala que está viviendo y va perfeccionando sus maldades si nunca muriera? ¿Se imaginan? La perfección tremenda hacia la maldad que se desarrollaría en las personas y en la sociedad. Porque para allá tiende el hombre siempre, hacia la maldad, la concupiscencia de sus corazones. Si Dios no frena el corazón del hombre, este se desborda hacia lo malo. ¿Hacia dónde iremos a parar? No sé. No sé hasta qué distorsión. Pero ya mostró el Señor una vez que no toleró la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. ¿Iremos a llegar hasta aquellos extremos? No sé, yo creo que el Señor viene antes. Pero es importante entender entonces, hermanos, la verdad del propósito del matrimonio. Entonces, cuando Moisés escribe Génesis, inspirado por Dios, no tenían en perspectiva lo que iba a hacer. De hecho, por eso dice Pablo el misterio. Es un misterio, ahí estaba. Así como cuando vemos Génesis 3:15, que está la primera vez que se proclama el Evangelio. No sabíamos, no entendíamos exactamente cómo sería en la sabiduría de Dios resolver el problema del pecado del hombre. Así también Moisés y los que leían el Antiguo Testamento no entendían en una primera instancia que el matrimonio reflejaría la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Realmente el matrimonio debe reflejar esta verdad o esta relación. Este es el propósito de Dios para el matrimonio. Y por lo tanto, el propósito del matrimonio es representar ante el mundo el tipo de relación que hay entre Cristo y su iglesia, y no tanto el bienestar y felicidad de los cónyuges, aunque estas cosas están consideradas a ser provistas, pero no es lo más importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en Génesis por qué Dios le trajo ayuda idónea al hombre? Dice que de toda la creación, de todos los animales, no se halló ayuda idónea para él. Entonces el hombre tiene una necesidad y Dios la suple de su costilla, pues Dios forma a la mujer, ¿verdad? Y aunque era pues para hacer ayuda para Adán, en esa primera instancia es lo que Dios provee, una ayuda mutua. Lo podemos leer también en la Escritura. Cuando de la Escritura leemos, cordón de dos dobleces es más fuerte que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, los dos se cobijan, ¿verdad? Entonces tiene un propósito de satisfacer las necesidades unos del otro en el matrimonio. Y en una primera instancia, cuando nosotros nos casamos con esa idea también. Dice Paul Washer, ¿verdad? En una de sus predicaciones, cuando cuestiona a un joven, ¿por qué te quieres casar? El muchacho con la muchacha. Porque es muy bonita, porque me gusta, porque quiero a alguien que me atienda, porque me va a hacer comida, va a cuidar mi casa, va a cuidar mis hijos. Y entonces se le dice, ¿sabes qué? Todavía no estás listo para el matrimonio. Ve y aprende primero lo que es el matrimonio y entonces ven para que entiendas qué es. Dice Paul Washer que después viene esta persona, más adelante, ya después de recibir las pláticas prematrimoniales. Y ahora sí, ¿por qué te quieres casar? Porque quiero hacer feliz a esta mujer. Porque quiero suplir sus necesidades. Porque quiero ser apoyo. Quiero protegerla. Quiero entregarme para ella. Entonces ya dice, entonces has entendido el propósito del matrimonio. Pero como les digo, este es un propósito para el matrimonio, verdaderamente lo es.
Pero el propósito más excelente o más amplio del matrimonio es reflejar la relación, el tipo de relación que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice un hombre llamado George Knight, realmente no sé quién es, pero escuché un mensaje relativo a lo que estamos hablando y me pareció interesante lo que él comenta. Dice que nosotros, el matrimonio, somos una parábola viviente de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. O deberíamos ser, ¿no? ¿Qué está haciendo Cristo con la iglesia? Lo que estamos leyendo aquí en Efesios. Dice, para santificarla, se entregó por ella primeramente, ¿verdad? La amó, se negó a sí mismo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. ¿Cómo está la iglesia, hermanos? ¿Ya es perfecta? Es una obra que el Señor está haciendo en la iglesia y la ha venido sosteniendo desde que la instituyó. Y el Señor hizo una promesa: yo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. Pero esta edificación de parte de la iglesia que el Señor está haciendo, o sea, es lo que dice también en Filipenses 1:6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que está haciendo el Señor con la iglesia, perfeccionándonos, equipándonos, preparándonos, dándonos crecimiento en el conocimiento de Él, para que entendamos cuál sea esa voluntad buena y perfecta de la cual nos habla Pablo en la epístola a Romanos, capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? 1 y 2. Que entendamos cuál es el propósito del matrimonio. Entonces, les preguntaba, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Es perfecto? Pues así como la iglesia no es perfecta, el matrimonio tampoco es perfecto. ¿Por qué? Porque los varones estamos llamados a santificar a nuestras esposas dentro del matrimonio, enseñándoles la palabra, protegerlas y proveerles a ellas, no solamente lo físico, lo material, sino también lo espiritual. Y vamos a ver ahorita también en los versículos 18 el llamamiento o el mandamiento que les hace a las esposas, no solamente a los esposos. Pero aquí en este pasaje en Efesios nos habla pues de lo que debería ser el propósito, o lo que es el propósito principal del matrimonio. Hermano, entonces, cuando entendemos que somos en sí, como dice George Knight, una parábola viviente de la relación que debe haber entre Cristo y su iglesia, esto tiene repercusiones profundas, o debe tener repercusiones profundas en nuestro matrimonio. Para empezar, hermanos, estamos casados con un pecador que necesita ser transformado por el Evangelio. Tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? El hombre con pecadora y la mujer con un hombre pecador. Y nosotros somos un instrumento que Dios quiere usar para llevarlo a cabo, para transformar al pecador, para la gloria de Dios. Efesios 5:27, lo que ya hemos estado leyendo. Pecadores casados con pecadoras, pecadoras casados con pecadores, en los cuales Dios nos mete a una relación, nos llama a una relación, permite una relación, bendice esta relación con un propósito, que al relacionarnos entre nosotros mismos seamos un ejemplo de lo que Cristo hace con su iglesia. Y así como a la iglesia le toca el someterse, porque Cristo es la cabeza, la mujer haría la función de la iglesia en el sentido de sumisión. Y el hombre también hace la función
de la iglesia en el sentido de que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y el varón es la cabeza de la mujer, como dice la Escritura. Pero Dios quiere que ahí en medio de esa relación, entonces trabajemos conjuntamente los dos al comprender estas verdades. Y eso nos va a dar entonces ahora una mejor comprensión. ¿Con quién te casaste? ¿Y qué estás esperando de ella? ¿Perfección? ¿O de él? ¿Perfección? ¿Qué esperas de él? Somos pecadores. ¿Cómo está la iglesia después de 2000 años? ¿Cómo está? Si volteamos a ver a las iglesias, tremendo, ¿no? Tremendo realmente la distorsión a la que vamos. No se preocupen, hermano, yo creo que sí vamos a terminar a tiempo. Estamos viendo esto, los otros versículos son más sencillos, ¿no? Muy bien, entonces, Cristo está obrando en la iglesia a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas. Entonces también nosotros debemos, maridos, tratar a nuestras esposas de esa manera. En otras palabras, somos pecadores salvados por la gracia de Dios, casados con pecadores salvados por gracia, y Dios nos manda a amar a nuestro cónyuge con el mismo amor de gracia con que Él nos ama. 1 Timoteo 1:15. ¿Qué dice la palabra? 1 Timoteo 1:15. Dice Pablo, pues el propósito, el 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Cristo vino para salvar a los pecadores. Somos salvos por gracia. Todos los pecadores. Y como estamos casados con una pecadora y pecadoras casadas con pecadores, pues entonces somos pecadores salvados por gracia, casados con pecadores salvados por gracia. Y Dios nos llama a amarnos con esa gracia con la que Él nos llama. Me llama la atención entonces ahora al entender, si somos pecadores, la frase que Pablo declara, dice que Él es el peor de los pecadores. ¿Por qué Pablo puede decir esto? ¿Acaso Pablo conoce las mentes y los corazones, las vidas de todo ser humano? Para hacer la comparación y entonces decir yo soy el peor. ¿O por qué dice Pablo? ¿Cómo puede Pablo decir que es el peor de los pecadores? Pablo no se puede comparar con la gente porque no la conoce, o no todo el mundo. Apenas conocerá a los que le rodean ahí, viven ahí, pero él no se compara con las personas. Él se compara con la santidad de Dios, porque él conoce ahora a Dios y entiende quién es ahora en Dios y lo que Dios ha hecho por él. Y al compararse con Dios, se da cuenta de la miseria, de lo miserable. Aun cuando Pablo se jactaba de ser religioso de religiosos, fariseo de fariseos y todas las cosas que según la ley mandaba que las cumplía, dijo que todo lo tenía por basura por la obra gloriosa redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, ¿con quién te comparas tú? ¿Puedes decir como Pablo que eres el peor de los pecadores? Y al entender estas verdades, sabemos que todos somos el peor de los pecadores. Todos somos pecadores. Mi esposa es una pecadora. Y a veces le pido cosas y no las hace como yo quisiera. Y me enojo. Paro la trompita, ¿no? O la trato con el látigo del silencio, de mi desprecio. O me pide cosas y, no, ¿te acuerdas que yo también te pedí una cosa y no la hiciste? Debemos entender, pues, entonces, en nuestra relación matrimonial, que somos pecadores y debemos comprendernos, y debemos perdonarnos y debemos amarnos como el Señor nos ama, nos entiende y nos perdona. Y soportarnos con paciencia y exhortarnos al cambio. Cuando en la familia cada integrante conoce la función de cada uno de ellos, entonces puede ser de apoyo uno con otro y no señalar las cosas malas para condenar, sino para exhortar, para edificar
y para estimularnos pues a caminar correctamente en el plan que Dios quiere. ¿Qué está viendo el mundo entonces en nuestros matrimonios? ¿Está viendo el Evangelio? ¿Realmente manifestamos a las personas que nos conocen, a nuestros familiares, esa relación que hay entre Cristo y la iglesia? ¿Podemos mostrarle a las personas cuánto amo a mi esposa y que la perdono y la soporto? Y cuando le digo, le pido algo y que está en la gente y que no lo hace o reniega, ¿cuál es mi actitud? ¿Muestro el perdón? Y ya no digamos con la gente de fuera de la casa, con nuestros hijos. ¿Cómo estamos mostrando al mundo, cumpliendo con el mandamiento principal de ser testimonio? Que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades y que estas verdades, al comprendernos quiénes somos, quién es el Señor y quién es nuestra pareja, podamos ser pacientes y exhortarnos con la sabiduría de Dios, pues a la luz de la palabra, para mejorar cada uno. Entonces, entendiendo estas verdades, podremos amar a nuestro cónyuge con el amor de Dios y perdonarnos y soportarnos como Dios nos perdona y nos soporta. Seríamos menos infelices al entender el propósito de Dios para nuestra relación matrimonial. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántas personas desdichadas y sufriendo, lamentándose en su condición? Porque no entiende que es algo natural de nosotros, somos pecadores. Pero crezcamos juntos en el conocimiento de Dios y exhortémonos pues para crecer juntos. Entonces, hermanos, concluyendo este aspecto del propósito del matrimonio, no somos el centro de nuestro matrimonio. Esposos, no somos el centro del matrimonio, ni esposas son el centro del matrimonio. El centro de nuestro matrimonio debe ser la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que debemos buscar. Ese es el eje en el cual debe girar nuestra relación matrimonial. Perdonar, amar, respetar, animar, exhortar. Todo lo que vamos a estar, toda la comprensión que tenemos del Evangelio, debemos aquí, en esta relación precisamente, ponerla en práctica y buscar la gloria de Dios. Nuestro pensamiento, cuando estés sufriendo porque te hizo algo, ¡uy! Debo soportar para la gloria de Dios. Señor, ayúdame a aceptar a mi esposa, a mi esposo, y animarla, y animarlo. No somos pues el centro del matrimonio, sino que es la gloria de Dios. Ahora sí, teniendo ya un poquito más amplia la perspectiva del matrimonio, de la relación matrimonial, vamos a pasar a ver ahora sí el versículo 18 y el versículo 19 de Colosenses. Si hubiéramos pasado así directamente, pues sí, soportarla, someterme, pues sí, pero aún así fuera, en el mundo hay muchas familias, muchas relaciones matrimoniales, que si nos podemos saber nada más las cuestiones de bienestar entre ellos en la relación, nos avergonzarían, hermano, a muchos cristianos, a muchos matrimonios cristianos. Hay muchos matrimonios allá afuera donde se respetan, donde se valoran, donde se perdonan. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros como cristianos, como creyentes, conocedores de la palabra de Dios, le debemos dar la gloria a Dios en todas las cosas que hacemos. A fin de cuentas, el fin ulterior de la relación matrimonial no es el beneficio propio de cada cónyuge, sino que es la gloria de Dios. Ese debe ser el fin ulterior de la relación matrimonial. Versículo 18, Colosenses, versículo 18, 3:18. Vamos a ver los esposos transformados. Perdón, parece que me equivoqué ahí en el ¿cómo se llama? En el bosquejo, ¿verdad? El primer versículo 18, ¿de quién habla? De las esposas. Entonces, ¿quiénes son las que van a ser transformadas? Las esposas. Esposas transformadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La versión internacional traduce de la siguiente manera:
Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esta palabra, el verbo que está aquí, someterse, la sumisión, pues no es algo como que está muy agradable para las esposas, ¿no? ¿O cómo ven, mujeres? ¿Están de acuerdo? ¿Es fácil someterse? Y sobre todo, si tu comprensión o tu idea de lo que esto quiere decir, del sometimiento. Se ha dado un ejemplo a través de la historia, en el mundo, en las relaciones. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la relación entre hombre y mujer? ¿Quién es más fuerte? El hombre. Y entonces ha ejercido fuerza sobre el sexo débil, aunque algunas veces el sexo no es tan débil como parece, ni el hombre tan fuerte como es. Podemos ver parejas a veces que son la mujer muy voluptuosa y el esposo así, ¿verdad? Medio delgadito, y ahí quién sabe quién gana, ¿no? No es tan fácil someter. Pero primero vamos a ver lo que, antes de entender lo que es la sumisión, primero vamos a entender lo que no es la sumisión, o lo que el pasaje no dice. Dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Por ejemplo, no dice la sumisión, no es que la mujer sea inferior al hombre. Eso no es sumisión. O sea, no se somete porque es inferior. Realmente, si fuera eso, entonces, ¿qué pasaría cuando vemos la relación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre Celestial? ¿Qué pasó? El Señor se sometió a la voluntad del Padre y por eso dejó de ser Dios y dejó de ser menos glorioso, o perdió autoridad. Realmente someterse no es un grado de inferioridad. También el Señor no solamente se sometió al Padre Celestial, y puede decir la mujer, ¿verdad? Bueno, pues se sometió a Dios, el Padre Celestial perfecto. Pero también Cristo se sometió a sus padres terrenales. Cuando vemos en la Escritura, pues, que sobre todo ese pasaje famoso de las bodas de Canaán, donde la mamá del Señor le pide, pues, que hiciera algo ante la problemática que tenía en las bodas, y el Señor hizo su voluntad. ¿Qué tienes contra mí, mujer, si no ha llegado mi hora?, dice. Pero el Señor obró, hizo lo que ella le pidió, y que al final de cuentas lo que ella pedía era: hagan todo lo que Él les dice, ¿verdad? Es un pasaje interesante. Bueno, otra cosa que el texto no dice es: maridos, sujetad a vuestras esposas, ¿verdad? No dice que el marido debe ejercer sumisión sobre la esposa, sino que la sumisión debe ser voluntaria, de parte de la esposa. Debe ser entregada, otorgada hacia el esposo. Contrario a lo que enseña la Biblia, de que la sumisión debe ser voluntaria, por ejemplo, otras religiones como el Corán, el Islam, enseña que los hombres deben someter a las mujeres. La mujer, cuando es sumisa y virtuosa, entonces está bien, pero cuando no es tanto, entonces le dice al hombre que él ejerza la fuerza para someter a las mujeres. Y hasta hay técnicas de cómo, según el Corán, de cómo someterlas, ¿no? Dicen que uses una vara larga y órale, le des vara larga para que la alcances donde ande. Y que el castigo debe ser no solamente físico, sino también emocional, para que aprenda. Entonces, en esas culturas, pues, el hombre somete a la esposa. Pero aquí la Biblia nos está diciendo eso, nos dice que la mujer debe otorgar o ponerse bajo subordinación, pues, reconocer una autoridad que es el esposo. Y como les decía, ¿verdad? Podemos decir: bueno, Cristo lo pudo hacer porque se sometió al Padre. Pero esposas, someterse a su marido, pues también, que no es perfecto. ¿Los padres de Jesús eran perfectos? ¿Los padres terrenales? No, y el Señor se sometió a ellos. El texto tampoco dice: maridos, azotad a vuestras esposas si son insumisas.
O sea, si se someten estamos bien, pero si no te sometes, entonces te voy a dar o te voy a obligar a que lo hagas. No, no dice eso, ¿verdad? Más que nada, enseña al marido que no debe levantar ni siquiera la voz contra ella. Según el versículo 19, como vemos, ¿qué le dice a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, ni aún físicamente, ni aún ni con la voz. Tampoco el texto sugiere que la sumisión de la mujer puede servir al hombre como pretexto para tratar a su esposa como si fuera una esclava. ¿No? Es fácil someterse a un rey, a un soberano noble que quiera ayudarla y que busque su bienestar, eso es fácil. Pero ¿quién se va a querer someter a un ogro? A un ogro nadie se quiere someter. Y yo apoyo el movimiento feminista cuando es un ogro, ¿no? Pero realmente el movimiento feminista ha venido a ser una maldición, al igual que el machismo, ¿no? En la sociedad ha venido a ser una maldición para la familia, para el matrimonio, donde ya a estas alturas, pues, como les decía, hablar de que la esposa debe ser sumisa es como poner el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo a la altura del siglo XXI va a ser eso, no? Pero es algo que el Señor lo dejó y lo estipuló dentro de la relación del matrimonio. El texto no dice, mujeres, anulad vuestra personalidad. El ser sumisas no quiere decir que ya no son nadie, que no es persona, que es un objeto que se tiene y que se domina o que se controla. No, ¿verdad? Nada de eso. Sino que como vemos en el Proverbio 31, pues la esposa virtuosa, ¿verdad? Hace muchas cosas en bienestar de su esposo, en bienestar de sus hijos, de su familia, de su casa. El texto no significa que la esposa tenga que soportar los malos tratos sin protestar ni tomar ninguna clase de medidas. O sea, no porque voy a ser sumisa o porque la mujer va a ser sumisa, no va a levantar la mano y decir, ahí eso no es correcto. El Señor no te enseña eso. Si el esposo le pide algo a la esposa de cualquier índole que vaya en contra de la palabra del Señor, la esposa no tiene por qué someterse. Y no solamente no someterse, sino que puede levantar la voz y mencionar los pasajes bíblicos y mostrarle el error al esposo. Como vemos en Hechos 5, ¿verdad? Cuando se le pide a los apóstoles que callaran, que no predicaran en el nombre del Señor, y ellos le dicen, pues es necesario primero obedecer a Dios que a los hombres. Y así pues la mujer también debe obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces, lo que no es la sumisión, ya lo comentamos. Ahora vamos a ver lo que sí dice sobre la sumisión. En primer lugar, vamos a insistir en lo que ya hemos dicho. El texto se dirige a las mujeres, no a los maridos. ¿A quién va dirigido el versículo? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Está dirigido a las mujeres. Por lo tanto, la mujer es una persona madura, es una persona con carácter, es una persona capaz a la cual se le está encomendando un mandamiento, la cual es capaz de asumir sus propias decisiones, no como una mera propiedad del marido sin entidad propia. Pues la mujer tiene funciones dentro del matrimonio y debe de realizarlas, ¿verdad? Como dice Proverbios 31 también. En segundo lugar, el texto da a entender que el orden en la sociedad y en la familia establecido por Dios en el momento de la creación debe ser respetado y restaurado en Cristo. O sea, cuando la sociedad, las mujeres no conocen la palabra del Señor ni lo que Dios manda a ellas en el sentido de la relación matrimonial, empiezan a vivir a como ellas aprendieron de sus papás o de la sociedad o del testimonio de alguien o bajo su propia creencia, y piensan que están bien bajo su propia filosofía. Pero al entender pues ahora en Cristo quiénes somos y lo que el Señor nos llama, debe de ser redimida esa relación de la esposa, y la esposa, al entender esto, debe ser ahora sumisa ante su marido. Debe ser
restaurado, por lo tanto, esta relación. Sin embargo, la sumisión de la esposa cristiana no se caracteriza solo por la sujeción y la pasividad, sino que es altamente positiva y activa. Proverbios 31:12, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida, a su marido, a su familia. Una parte importante de la sumisión es que ella ya no busca sus propios intereses, sino que se preocupa por cómo agradar a su marido, según nos dice Primera de Corintios 7:34. Primera de Corintios 7:34 nos dice precisamente esto, ¿no? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora ya busca pues no agradarse a ella principalmente, sino a su marido, a su familia. Tanto la autoridad del marido como la sumisión de la esposa tienen un límite, y el límite está determinado por, como dice el versículo 18, por como conviene al Señor, dice. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y es pues obligación tanto del esposo como de la esposa entender pues las funciones y las limitaciones que el Señor da a esta relación de la esposa. Contrario a lo bíblico, por ejemplo, el Corán enseña que los hombres son superiores a las mujeres. La Biblia nunca enseña la inferioridad de la mujer. El Corán dirige a los hombres las instrucciones acerca del comportamiento de las esposas. O sea, él tiene que estar al cuidado de cómo se comporta la esposa, y si no se comporta bien, sumisa, le da y la somete, ¿no? Ahora sí que ahí le dice, o te sometes o te somato, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Ahí es el Corán, ¿no? La Biblia nunca hace eso. El Corán supone que el hombre debe sojuzgar a la mujer. La Biblia enseña que la mujer debe someterse ella misma en forma voluntaria y libre, sin coacción alguna por parte del marido. Muy bien, hermanos. Pues hasta aquí estamos viendo lo que es la responsabilidad o el versículo correspondiente a las mujeres. Vamos a ver ahora, y con esto terminamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Las obligaciones sociales y domésticas, tal y como son enseñadas en las Escrituras, suelen ser recíprocas. O sea, en la relación esposo-esposa, hay obligaciones, responsabilidades, tanto para la esposa como para el esposo, y son complementarias unas a otras también. Así como hay obligaciones para los padres, hay para los hijos. También así como para los amos, para los esclavos, para los patrones o los empleados. Siempre es recíproca y las dos se complementan. Por un lado, la sumisión de la mujer, y por otro lado, el mandamiento hacia el hombre de no amarlas como ellos quieren amarlas. Es que yo te amo mucho. Te traje, mira, esas cacerolas nuevas para que me hagas la cocina más rica, o que traje este refrigerador grande para que te mantengas frescos los alimentos, para que me des de comer. O sea, no vas a amarla como tú quieras, o como a ti te place, o como tú en tu sabiduría humana pretendas que eso es lo mejor. Debemos amarlas como Cristo amó a la iglesia, con el amor de Dios, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos, buscando siempre pues primero satisfacer las necesidades de la persona, de la esposa, y no tanto las nuestras. El carácter recíproco de las obligaciones matrimoniales es lo que distingue la enseñanza cristiana de las otras religiones y filosofías de la época. Realmente esa dualidad en las responsabilidades, tanto de una parte como otra, se complementan, y eso es la diferencia pues entre el cristianismo y las demás. El cristianismo no elimina las obligaciones de los subordinados. O sea, no porque vengas a Cristo ya vas a dejar de someterte, o vas a dejar de hacer la voluntad, o voy a hacer lo que yo quiera, pues ya tengo libertad en Cristo, voy a hacer ahora sí lo que yo quiera. No somos libres absolutamente, tenemos una libertad relativa dada por Dios, y en la cual nos manda que nos sometamos a su voluntad.
a los mandamientos y principios que Él establece, ¿verdad? Entonces el cristianismo no elude eso. Realmente el cristianismo le dice a las mujeres sométanse, y al marido le dice ámala como yo amé a la iglesia. Pero entonces, fíjense que aunque hay una reciprocidad en los mandamientos o las responsabilidades, la Escritura nunca le dice en reciprocidad a los maridos, así como le dice mujeres están sumisas a vuestros esposos, no les dice maridos están sujetos a vuestras esposas, ¿verdad? Sino que la enseñanza bíblica jamás dice que los maridos tengan que someterse a sus mujeres. Y eso lo podemos ver en primer lugar si comparamos las otras relaciones. Imagínense que dijera, si fuera la reciprocidad entre los mandamientos complementaria, de la manera que le dice a uno sométete tú a tu esposo y tu esposa sométete a tu esposa, o padres obedezcan a los hijos, hijos obedezcan a los padres, o empleados hacer todo para la gloria de Dios y respetando a sus amos, y amos respeten a sus empleados, hagan todo para la gloria de Dios. No, la reciprocidad no significa que los pone en responsabilidades iguales, sino que les da un complemento, ¿no? Sumisión, protección y amor. Padres, eduquen a sus hijos, pero no como ustedes quieran, sino amonestándolos en el Señor, ¿verdad? Y amos, traten a sus esclavos como si fuera para la gloria del Señor, ¿verdad? Muy bien, hermano. Y en segundo lugar, porque también el apóstol explica detalladamente las distintas formas respectivas que toma la sumisión en el caso del esposo y en el caso de la esposa. Entonces, mediante la cual ella conoce a su marido como la cabeza y ataca o se somete a su autoridad en todo. En el caso del marido toma la forma del amor abnegado y sacrificado. Entonces, a las mujeres sométanse a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Y a los esposos, amen a la iglesia, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál está más fácil? ¿Quién la lleva mejor? ¿El marido? ¿Verdad? Parecería como que la esposa ser sumisas. No. Y el marido, ámala como Cristo amó a la iglesia, al cual se negó a sí mismo, se dio por ella. ¿Cuál está más pesado? ¿Quieren que les diga una cosa? La que nos toca a nosotros es más pesada. No porque yo lo esté viviendo, sino porque daremos cuentas al Señor. Somos responsables, somos la cabeza. Y eso es más peso. Que no solamente hacer las cosas aquí, las hiciste bien, las hiciste mal, pero un día vas a dar cuentas. Y me gusta la observación que hace Paul Washer cuando dice, tengo mis hijas, dice, yo cuido a mis hijas y tengo un arco y un rifle, dice, y el que quiera venir a conquistar a mi hija, primero tiene que salirse del alcance de las flechas y de mi puntería, dice, ¿no? Porque amo a mi hija y no cualquiera va a llegar a mi hija, ni la va a engañar, ni voy a dejar que eso suceda. Y dice él, si eso hago yo como padre terrenal, ahora imagínense qué va a hacer Dios cuando tu marido ofendes o no amas como debes amar a la hija del Señor. Porque tu esposa, maridos, es hija de Dios. Y ante el Señor vamos a dar cuentas. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a ponerla en práctica, entender el propósito del matrimonio y las funciones. Vamos a seguir profundizando. Y pues vamos a ver el próximo domingo la relación entre padres e hijos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que es luz a nuestros pies, lámpara a nuestro camino. Que no nos has dejado a solas, Señor, solos, a ciegas, sino que nos has dejado la directriz a seguir, el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito más supremo, Señor, para nuestras vidas. Y ayúdanos a relacionarnos, Señor, de la manera que tú nos pides. Darte la gloria en cada actividad que realizamos, principalmente en nuestro matrimonio. Señor, que podamos ser esas parábolas vivientes y que la gente pueda ver en nosotros el ejemplo de cómo tú amas a tu iglesia en nuestras relaciones. Te damos gracias, Señor, y pedimos todo, te damos la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.